Muy bien, entramos en esta sección donde intentamos preguntarles cosas al pastor que nos quedaron ahí, que estuvimos estudiando en la semana acerca del segundo libro de Samuel, con el título que fue Intentos fallidos. Un poquito del contexto histórico que se desarrolla la historia en el capítulo 6 de este segundo libro. Y habla sobre David tomando la decisión de traer el arca nuevamente a su ciudad, la ciudad de Jerusalén. Pero bueno, en el camino sucede que el arca, que estaba tirada por bueyes, tambalea y tiende a caerse el arca, y Uza, uno de los sacerdotes, intenta tomarla para que no se caiga y muere en el momento. Se terminó la fiesta, taza a taza. Cada uno a su casa, es verdad. Y bueno, y el arca quedó 3 meses después en otra... La casa de de Obed-Edom. un levita. Sí, muy bien. Y bueno, ahí más o menos se va desarrollando un poco el contexto de lo que fue la predicación del domingo. Claro, de intentos fallidos, porque no va a ser el único que vamos a estar revisando en las escrituras del rey David y los oficios que tipifican a Cristo. Son el oficio sacerdotal, el de profeta, el de rey, que apuntan a lo que es perfecto, ¿no? A Jesús como sacerdote, profeta y rey. Y en el caso de David tenemos un anticipo, pero claro, como todos nosotros, siempre vamos a... nuestra regla general va a ser que nos vamos a equivocar más de lo que vamos a acertar. Entonces, por eso lo del título, Intentos fallidos, para que podamos aprender. Para eso la escritura, además de revelarnos el plan de salvación, el plan de Dios, nos interpele con personajes bíblicos tan importantes como David y sus errores para que aprendamos, ¿no? Puede ser que nos identificamos, a mí me pasa que me identifico mucho más con el David de segunda de Samuel, que se nota como más humano, más que comete mucho más errores que el Samuel de que el David de primera de Samuel. Que el David de primera Pero Samuel, sí. en todo eso vemos que él seguía teniendo una relación personal con el Señor, que ese era su enfoque siempre, Claro. a pesar de tener muchos errores. Claro, inclusive estos errores son los que los dos primeros que estamos mencionando. El domingo que viene vamos a hablar del segundo, no así el tercero, pero el segundo, errores con buenas intenciones, en el caso de David, pero que terminaron en actos fallidos. ¿Recuerdan ustedes? Más de 30.000 soldados, el poderío militar de David se presenta para la ceremonia del traslado del arca, un carro nuevo, bueyes nuevos, 2 sacerdotes, y la forma no levítica de llevar el arca, que tenía que ser sobre los hombros de los sacerdotes, por no incursionar, no buscar, en las escrituras, cometen un grave error cuando intenta sostener el arca, y algunas versiones dice que terminó partido al medio, ¿no? Usaste, yo lo puse literal como lo dijiste en la predicación, las cosas santas no pueden ser manipuladas por nosotros, ni manejadas por nosotros. Había un contexto bíblico, había palabra de Dios de cómo debían ser las cosas. Claro. Hay un pensamiento muy generalizado en las iglesias, que lo tenemos la mayoría, ¿no? De que podemos hacer culto a Dios como nosotros queremos. Lo importante es que yo adoro a Dios, se dice, ¿no? O que lo importante es que yo me sentí bien. Y la verdad es que no podemos hacer culto como nosotros queremos. Es culto como el Señor nos enseña. Ahí tenemos que recordar que es en espíritu y en verdad, que hay una liturgia, que tenemos que aprender a discernir, ¿no? Que estimule a la inspiración, nos ayude a inspirarnos, ¿no? Para tener una relación con el Señor. En fin, en el caso de David, su intención era buena, era el traslado a Jerusalén, porque David había conquistado la ciudad de Jerusalén, y tenemos que recordar aquella promesa o aquella, más que promesa, aquella evidencia, ¿no? Que tuvo Abraham con Melquisedec, cuando le ofreció sus diezmos, que estaba bastante instalada en el pensamiento hebreo de que el rey de Salem era sacerdote también. Entonces, rey y sacerdote, ese oficio, David en Jerusalén intentaba
cumplirlo también, ¿no? Del linaje de David vendría el Mesías, el sacerdote rey. Entonces, la idea de trasladar el arca a Jerusalén tenía que ver con eso, ¿no? De centralizar el culto a Dios, centralizar el poder militar en Jerusalén, en la ciudad de David, conocida como la ciudad de David. Pero no podía ser a la forma de David, tenía que ser a la forma de Dios. Bueno, viste que el lunes yo te preguntaba qué pasó con Usa, por qué el Señor iba, si las intenciones de Usa eran buenas, entre comillas. Claro. ¿Viste? Porque a veces esta historia la conocemos mucho, se nos repitió muchas veces, pero a veces, en mi caso particular, se me olvidaba la resolución de Dios acerca de el destino de Usa. Partido al medio, ¿no? Claro, fue terrible, ¿no? Y algo importante que el pastor siempre nos recalca y que hay que tener siempre en cuenta, que el arca, si se caía, iba a estar ensuciada con barro, ¿no? Y la postura que tuvo el sacerdote es considerarse más limpio que el barro para poder sostener el arca. Claro, si bien es un reflejo que uno tiene de decir, bueno, para que no se ensucie, lo toco yo. Claro. Para que no se ensucie, atajo el arca para que no caiga en el barro y lo toco yo, como diciendo, o sea, considero que yo soy más limpio, ¿no? Esa explicación es para tratar de entender, ¿no? El veredicto de Dios sobre eso. Lo que sucedía era que el arca era sagrada porque representaba la presencia de Dios entre los querubines y que estaba muy estipulado por la ley que no debía tocarla nadie, ni siquiera mirarla, tenía que estar tapada en el traslado, ¿no? Y sí, y Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, y si Él había establecido las leyes, tenían que cumplirse. Después Jesús viene a elevar inclusive más aún la ley, a superarla. Y bueno, siempre recordar eso, ¿no? Del caso especial de Usa. El quebrantamiento de Usa. Pobre Usa. En la Biblia dramatizada, cuando ¿Cómo? ¿Qué Dios aparece? lo parte al medio, Tendría que poner esas frases también, se así, escucha, para que se escuche. ¡ah! Y ahí se Se corta cortó. Usa. Sí. Se cortó Usa. Después de este suceso me imagino la cara de David. No, Porque estaban todos festejando y se cortó todo ahí. Bueno, la escritura nos revela el estado emocional de David, que se enojó y se entristeció y tuvo miedo, las tres cosas. Después de querer llevar el arca a la ciudad de David, ¿no? A Jerusalén. Pero puede pasar también, capaz que lo hemos sentido nosotros en carne viva, cuando queríamos algo según nuestra voluntad y el Señor dice que no. Claro. Y el Señor dice que no, y son las reacciones que tomamos igual que David: enojarnos, tener miedo por habernos equivocado. Frustrarse. Y en el caso de David llevó unos 3 meses hasta que le contaron de que la casa de Obed-Edom, que era el lugar nuevo de la morada del arca, estaba siendo prosperada y bendecida por causa del arca, por la causa de la presencia de Dios. Entonces ahí David decide, bueno, es hora de llevar el arca a Jerusalén. Pero una pregunta, pastor, Sí. con respecto a eso. Eso también pensaba el domingo. David había tomado la decisión de dejar el arca en otro lugar, Sí. no traerla a Jerusalén. Sí. Pasan 3 meses, él se entera de que la casa estaba siendo bendecida. Sí. ¿Por qué decide, a partir de esa información, traer el arca, si sabía que la presencia de Dios estaba? Porque evidentemente revisó también Claro. la ley. Revisó la ley porque el traslado del arca desde la casa de Obed-Edom fue en los hombros de los sacerdotes. O sea, 3 meses de reflexión, ¿no? La ley estipulaba una cosa, pero aún así, aunque la ley estipulaba eso, decía, pienso yo, ¿no? Que David reflexionaría si era digno o no de llevar el arca. ¿Por qué yo voy a poder trasladar? Ese pensamiento era muy recurrente en David, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? Y eso hablaba también un poco de la postura de David frente a Dios según su corazón, ¿no? Porque él nunca consideró que era digno. Siempre su pregunta era, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me tratas así? ¿Por qué tus promesas para conmigo? ¿Yo debo tratar a los hombres como vos me tratás a mí? Era una constante de David. Por eso lo vemos reflejado, ¿no? Cuando perdonó a Saúl, por ejemplo, que tuvo la ocasión de matarlo en 2 ocasiones. Entonces,
Seguramente esos 3 meses fueron reflexivos, revisión de la escritura, se le habrán aconsejado a David los mismos. Lo que pasa con Usa es que si él era sacerdote, que está entre dudas, ¿no? Pero si él era un sacerdote, él sabía muy bien que no había que hacer eso. Claro. David por ahí... ¿Quién más que los sacerdotes saben la ley? Exacto, por ahí David ignoraría, o por la emoción del momento... Sí, carreta nueva... Acuérdense que la carreta nueva y los bueyes tirados lo hicieron los filisteos. Claro, y se armó un lío también. Terrible. Los israelitas no podían hacer eso. No debían. Leía una reflexión sobre eso que decía que muchas veces nosotros queremos hacer carros para la presencia de Dios y Dios decide llevar su presencia a través de hombres y mujeres que estén consagrados. Leí tu comentario. Y eso me hizo pensar mucho porque Dios nos quiere usar y a la vez Dios transforma nuestro carácter para que eso pueda ser posible, porque si no, no nos podríamos presentar delante de la presencia, si no, estaríamos todos como USA. Exactamente. Es directa la relación de Dios con nosotros, no es a través de lo que nosotros podamos realizar. Claro, y es muy buena la observación de decir sobre hombros humanos, ¿no? Porque Dios está sobre nosotros y eso tenía que quedar claro todo el tiempo, ¿no? Dios sobre nosotros, Dios entre nosotros, Dios en nosotros, es parte de la teología que creemos. Y el arca debía simbolizar, ¿no? La presencia de Dios sobre los hombres, ¿no? También hiciste la comparación de David con Jesús con respecto a pedir siempre la guía de Dios. Entonces hacías la comparación de lo que fue el culto de David ofreciéndoselo a Dios y la diferencia de Jesús consultando absolutamente todo al Padre, que esa era la actitud correcta. David aprendió. Sí, David aprendió. Pobre David, lo comparamos con Jesús todo el tiempo, ¿no? Si pusiésemos nuestro nombre, ¿no? En vez de David y Priscila, Lucas hizo así y Jesús hizo así. Entonces, quedamos, ¿no? Expuestos, pero bueno, para eso está escrita en la escritura. Si no, pregúntenle a Pedro, ¿no? Porque Pedro queda expuesto en todo momento, ¿no? Pedro hizo así y Jesús hizo así. Y bueno, el objetivo de la prédica es justamente esa reflexión. David hizo así, Jesús hizo así, nosotros hicimos así. Y ahí para que podamos aprender, ¿no? Claro, en el caso de la vida de Jesús y su dependencia del Padre en obediencia, pero para absolutamente todo. No hubo milagro que Jesús hiciera sin consultar al Padre. O sea, todo estaba en permanente obediencia hasta la cruz. Y David pasó por alto eso, ¿no? En su buena intención. Pastor, ¿y cómo nosotros podemos ser sacerdotes? Que lo somos. Para Dios. Que lo somos. A través de Cristo, el sacerdocio continúa en la iglesia, ¿no? Reyes y sacerdotes, ambas cosas. Y nuestro sacerdocio, porque lo tenemos, acuérdense que es poder ministrar a Dios, esa responsabilidad la tenemos en casa, esa responsabilidad la tenemos en el trabajo, porque nosotros tenemos un conocimiento y una experiencia con el Señor que otras personas no lo tienen. Entonces podemos enseñar con respecto a la presencia de Dios morando en el ser humano, ¿no? Y que es posible a través de Jesús. Entonces ese sacerdocio lo tenemos que cumplir en todo momento. Tal vez el domingo, no me acuerdo bien, yo hacía referencia a los hombres y su sacerdocio en la casa, a las madres y su sacerdocio con los hijos o los padres. El inmediato, el que tengo al lado, puede ser ministrado por lo que Dios nos da, por lo que Dios nos revela, por lo que aprendemos. Todos los estudiantes de la escuela, en EDI, todos los estudiantes tienen un conocimiento acerca del Señor que antes no tenían, y a eso ya los pone en una situación de responsabilidad sacerdotal. Cada estudiante sabe algo que antes no sabía, y que eso debería estimularlo para poder servir a otros. Ese es el trabajo sacerdotal, ¿no? Y no se puede hacer como a nosotros nos parece, sino como Jesús nos lo enseñó. De esa manera, siendo obedientes, podemos ser de bendición. Y después culminábamos con el versículo de el arca nuevamente traída a Jerusalén, pero ahora de acuerdo a lo que Dios ya le había mostrado a David, cómo era
la adoración correcta. Entonces la Biblia lo aclara, ahora sobre los hombros Claro. de los levitas. Es trasladada, vemos la danza de David, David adorando al Señor con todo su ser, la alegría, la música, la canción, hasta llegar a Jerusalén y ubicar el arca en una tienda que había preparado David, ¿no? Eso ya nos empieza a dar un pie para el segundo acto fallido de David, pero eso será el próximo programa. El próximo programa, espectacular, pastor. Qué lindo. Vos sabés que me emocionan mucho los libros históricos. Del Antiguo Testamento. Es una cosa de recordar un poco las historias que todos conocemos desde que somos chicos y entenderlas espiritualmente, porque desde chicos quizás nos asombran, nos gustan los personajes por la valentía, porque mató a Goliat, porque era un guerrero, pero entender las implicaciones espirituales es mucho más hermoso, tener esos dos enfoques. Claro, y por ahí lo que menciona Lautaro con respecto al David hasta antes de este momento, el David de Primera de Samuel y el David de Segunda de Samuel, es que ya nos está dando también, ¿no? Un cuadro de un David que va a equivocarse, pero terriblemente, y va a decaer, ¿no? Su relación con el Señor en algunos aspectos, que va a traer como problemas familiares que lo van a doblegar al pobre David por sus grandes pecados, ¿no? Y las consecuencias de ello. Lo mismo que pasó con Saúl, salvando las distancias, ¿no? Vemos a un Saúl en el principio, ¿no? Lleno del espíritu, logrando batallas imposibles, y después su caída, que ha sido terrible, y en el caso de David también, ¿no? Por eso siempre tenemos que recordar que todo nos hace mirar a Jesús Perfecto. Muchísimas gracias, pastor. Estamos atentos entonces para la predicación del domingo. A ver, el segundo oficio de David. ¿Cuál vas a usar, pastor? El de rey. El de rey. El rey David.